Le agradezco mucho, don Rafael, la presentación. Como decía un director espiritual que tuvimos Jesús y yo, bueno, y Juan Antonio, esto y 10 pesetas ni para una caja de cerillas, así que para servirle a Dios y a usted, que es lo importante. ¿Me van a permitir? ¿Ven, no? ¿No? Vale, perfecto. No, perfecto, yo no. Ah, ¿ustedes ven bien? Sí, se ve bien. Vale. Es que si no, no se le ve tampoco. Poco se pierde, Jesús. Bien. Antes de nada, a mí me gustaría hacerles unas preguntas muy someras, muy por encima, salvo a... ¿Qué saben ustedes de San Pedro de Alcántara? Poquita cosa. Algo así, una abuela pluma. Bueno, salvo, hay ciertas personas que sé que saben, que son en... Se nos transmite sobre todo en la visita al Palancar, ahí donde más quizás difusión se le da esa referencia que yo tengo, porque allí nos han contado cómo oraba, que allí habitó y... Perfecto. Sí, muy bien. Perfecto. Es verdad que el año pasado en esta cátedra hablé un poco más de la biografía, de la vida de San Pedro. Este año lo hemos querido centrar un poquito más en el aspecto místico y evangelizador. Después les diré por qué. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho centrar las figuras en lo que son su realidad, porque si no nos podemos perder, que es lo que nos ha pasado, creo, con San Pedro de Alcántara, ¿no? Porque si yo les preguntara, bueno, ustedes saben que cuando una persona ingresa en religión, no sé si aquí hay algún religioso o alguna religiosa, cuando ingresa en religión, los religiosos suelen cambiarse el nombre. Entonces, ¿saben ustedes cuál es el nombre de San Pedro de Alcántara? Sí, señor. Juan es su nombre. Juan es su nombre, muy bien. Juan. ¿El apellido? Juan de Sanabria. Vamos a ver. En efecto, para que vean ustedes los niveles tan bajos que tenemos del conocimiento de San Pedro de Alcántara en su tierra. En su tierra. Es decir, porque no es que fuera pacense, no, es cacereño. Porque los pacenses yo no sé cómo estarán, pero es decir, que no sé si sabrán o no sabrán, es el santo patrón de Extremadura, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que no es de Badajoz, sino que es de Cáceres. Y no lo conocemos. Que muchas veces no conocemos el nombre de otros santos, ¿no? Y porque muchos han cambiado el nombre, ¿no? Pero nosotros tenemos cierta obligación moral. Yo cuando hice la tesina de licencia, no era el tema más fuerte que yo dominaba, pero nobleza obliga. Yo tenía que, a San Pedro de Alcántara lo tenía que honrar de alguna manera. La mejor biografía que hay, no es biografía, es otro estudio crítico fantástico, es el de Fray Arcángel Barrado. Yo creo que hasta ahora no lo ha superado a nadie. Es muy de su época, contaba con las armas que tenía en los años 50, años 60, pero es lo mejorcito que hay, el de Fray Arcángel Barrado, un franciscano de Valdeobispo, también paisano nuestro. Pero, ¿por qué sabemos tan poco de San Pedro de Alcántara? ¿Por qué está tan desgajado San Pedro de Extremadura para ser nuestro patrón? ¿Por qué lo hemos quedado un poco ahí, un poco en la cuneta de nuestra vida religiosa? Hay muchas razones a las que no voy a entrar, porque tampoco merece la pena, ni menos echar culpas, ¿no? Pero sí ver las razones por las que nosotros nos hemos ido separando de San Pedro de Alcántara, porque fíjense ustedes solamente la imagen de portada que les pongo. Lo dije el año pasado y lo voy a repetir todas las veces. ¿Ustedes saben dónde está esta imagen? En la Basílica de San Pedro. Se puede decir que en el primer templo de la catolicidad, bueno, de la cristiandad también, para que vamos a decir lo contrario. Los protestantes también son cristianos. El primer templo de la cristiandad. Y que esté allí, enfrente de Santa Teresa, frente por frente. Es decir, que no está en cualquier sitio. Pero es que su devoción está extendida
por todo el mundo. ¿Van a Filipinas? Hombre, fue provincia de España y quieras o no, pues aparece, tiene que estar, ¿no? Pero en China, que nada tiene que ver con nosotros, en Norteamérica, todo lo que es Sudamérica está lleno de referencias a San Pedro de Alcántara. Hasta en Alaska, fíjense ustedes, hasta en Alaska hay parroquias dedicadas a San Pedro de Alcántara. Hay personas que conocen a San Pedro de Alcántara. ¿Que nosotros lo tenemos olvidado? No, no lo podemos tener olvidado, pero sí que es verdad que nos hemos quedado con su imagen. ¿Y por qué puede ser que nos hayamos quedado solamente con la idea de San Pedro de Alcántara, que es nuestro patrón, pero lo hemos quedado ahí un poco apartado? Es verdad que ¿qué es lo que más nos llama de San Pedro de Alcántara? A ustedes, si le dicen San Pedro de Alcántara, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ahí está, la penitencia. La penitencia, dicen que después de San Francisco, o junto con San Francisco, los penitentes más grandes de la historia. Me gusta siempre recordar, cuando se habla de penitencia, una muy dura. Dicen que cuando él se reforma el franciscanismo, allá por el 1558, se sale de la descalcé franciscana y reforma la descalcé. Los franciscanos pues estaban un poco molestos por haberse salido, y en Plasencia, en el convento de San Miguel, el guardián le reclama, lo hace entrar en el capítulo para darle de disciplinas, es decir, azotarle. Dice que cuando lo desnudan delante de toda la comunidad, que él ya no era de esa rama franciscana, pero bueno, dicen que era una completa llaga. Y el guardián se asombra, dice, pero ¿dónde le voy a sentar yo a este hombre las disciplinas? ¿Cómo voy a disciplinar a este hombre si ya es una llaga por sí? ¿Por qué? Porque él lo que gastaba era, como dice la crónica, un saco de hojalata con los pinchos abiertos, con pinchos para adentro. Es decir, tenía todo el cuerpo en una herida, para que ustedes vean. Es decir, esas heridas, esas penitencias, hoy las penitencias pues han cambiado en la Iglesia. Para hacer una penitencia tiene que estar muy... hay que estar, el director espiritual lo tiene que permitir, y la verdad que es el siglo XVI, estamos en el siglo XXI. No queramos traer el siglo XVI acá ni llevar el siglo XXI al XVI, cada cosa a su tiempo. Pero sí que es verdad de los grandes penitentes de la historia, junto con San Francisco de Asís. ¿Qué es lo que se nos ha transmitido? Se nos ha transmitido eso. La parte, no voy a decir negativa, porque la penitencia no es negativa, pero sí nos hemos quedado solamente con eso. En otro tiempo de la historia eso llamaba mucho la atención. Hasta el siglo XIX eso fue un gran reclamo, pero todo lo que significa el siglo XX y el siglo XXI en el que estamos, eso, más que acercarnos al santo, nos aleja. Y es lo que nos ha pasado con San Pedro. Amén de que, por ejemplo, en el siglo XIX, ustedes saben, como les acabo de decir, que San Pedro reforma, no es fundador, reforma el franciscanismo y la rama descalza. Y al reformarla, pues se crea de Y en el siglo XIX, por no meterme en más, León XIII, dense cuenta que aquí en el siglo XIX eclesiásticamente fue un mare magnum. En 1835, el gobierno de la reina Isabel II declara la desamortización de todos los bienes de la Iglesia y supresión de las órdenes religiosas. No solamente que le quitaran a la Iglesia los bienes, sino también supresión de las órdenes religiosas. 1835. Se suprimieron, quedaron algunas órdenes femeninas. Las órdenes femeninas las respetaron, pero las órdenes masculinas quedaron todas. Se desaparecieron todas. Cistercienses, benedictinos, dominicos, franciscanos. Los legos, pues quedaron por ahí a la mano de Dios, los que no eran sacerdotes, buscando alguna sacristanía, algún eso, y los que eran sacerdotes se incorporaron muchas veces a las parroquias. Eso pasó en España. Entonces, la rama de la descalcé, la rama de San Pedro de Alcántara, ¿qué es lo que le ocurre? Que desaparece, aquí en España, aquí en España. En el exterior, cuando León XIII, a finales del siglo XIX, las unifica en la organización de frailes menores, la rama de San Pedro de Alcántara era una de las más numerosas. Es decir, los franciscanos, las diferentes reformas franciscanas, los franciscanos conventuales, los franciscanos observantes, no eran de los más numerosos. Una de las ramas más numerosas del franciscanismo era la que había reformado, que no fundado,
San Pedro no es fundador, es reformador, era la suya, la de la descalcé franciscana. León XIII las une con buen criterio o mal criterio, yo no me voy a meter, y menos en la decisión de un pontífice, claro, estaría bueno, será bueno. Pero sí que es verdad que desaparece. Y al desaparecer la reforma de San Pedro, desaparece también, pues claro, siempre cuando tienes al santo de casa, pues siempre lo potencias más. Como la orden franciscana tiene tantos santos, a Dios gracias, ha sido un camino de santidad y es un camino de santidad, pues claro, tiene muchos santos, San Pedro quedó un poco apartado, sobre todo también porque ya en el siglo XIX todavía era lo que se mostraba de San Pedro de Alcántara, su penitencia, su altísima penitencia, ¿vale? Entonces queda ahí un poquito escorado. Como les he dicho, nace, o si no se lo digo, nace en Alcántara en 1499 y él, ¿en qué momento de la historia nace? De España. Nace en un momento privilegiado. Posiblemente sea el momento de más excelencia de España, a todos los niveles, religiosos, culturales, políticos. Dense cuenta que el trono de Castilla y Aragón lo estaban ocupando Isabel y Fernando. Todavía hoy estamos comiendo de las rentas de los reyes católicos, de muchas de las rentas de los reyes católicos estamos comiendo hoy. Por ejemplo, las Canarias. Las Canarias nos vienen de esa época. O Ceuta y Melilla. Para que ustedes vean que todavía nos llega. Pero es que los reyes católicos, con la gran reforma que se plantearon, quieren también reformar a la Iglesia como parte de la sociedad. Y ahí tenemos a uno de los más grandísimos y olvidados también personajes de la historia española eclesial, que es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros es una persona, ha quedado también en el olvido, para muchos, cuando es uno de los personajes de una altura, hasta bueno, yo no sé, pero hay algunos que están promoviendo su causa de canonización. Pasa que bueno, que no empezó como clérigo buscando beneficios y él fue franciscano observante. Después, bueno, la busca Isabel la Católica, lo hace su confesor, pero es uno de los grandes arietes que tienen los reyes católicos para reformar la Iglesia en España. Y esa Iglesia reformada, que venía ya desde Juan II a principios del siglo XV, perdón, es decir, que era un intento que llevaban los reyes y la Iglesia española procurando desde mucho antes, pero San Pedro de Alcántara nace en ese momento en el que está floreciendo esa reforma. ¿Y dónde vemos que se plasma con más fuerza esa reforma? Esos personajes de esa talla tan alta, tanto espiritual como académica, en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, se puede decir que uno de sus grandes sellos es el sello de España. Tiene los sellos de los grandes teólogos italianos, pero por supuesto también San Juan de Ávila, que ayudó mucho al arzobispo Guerrero de Granada, pero una talla de teólogos muy importante que acude al Concilio de Trento y una teología muy depurada la que llevaba la Iglesia española al Concilio de Trento. Es más, muchos de los decretos que ya se habían tomado de reforma en España, en Castilla y Aragón, pues se ven plasmados o tienen su reflejo en las normas que da el Concilio de Trento, para que ustedes vean. Entonces digo que San Pedro de Alcántara nace en ese momento, no en ese momento, sino que yo me gusta denominarlo, pero una denominación propia, uno de los santos precontrarreformadores. No había llegado todavía a la reforma, ¿no? Pero es de esos santos que pone las bases, o que ayuda, junto con otros grandes santos, como el que acabo de nombrar, San Juan de Ávila y otros tantos, que pone las bases para que la Iglesia española del siglo XVI es una iglesia que tenga una palabra fuerte en la representación universal, y después pues, toda la deriva que tenemos hacia el otro lado del Atlántico, ¿no? La gran evangelización que se lleva a América y después pues, también a Asia, ¿no? Es más, San Pedro de Alcántara era uno de los que permite, ahora que se está celebrando el centenario de los 12 apóstoles de México,
es uno de los que permite, o que da el place, que da el permiso para que los 12 apóstoles de México salgan hacia México. Por cierto, había un paisano suyo, Fray Luis de Fuensalida, que también, es uno de los 12 apóstoles de México, un alcantareño. Bueno. Nada, por Dios. Se llamaba, como bien han dicho, Juan de Sanabria. ¿Por qué sabemos que es su nombre? Es que nos pasa esto, que no hemos sabido su nombre hasta que no se ha descubierto por un escrito que tuvo por unos documentos de su hermano, Pedro Barrantes Maldonado, que hablando de San Pedro, hablando de su hermano, Fray Pedro, le dice que se llamaba Juan de Sanabria. Eso es normal. Es decir, porque sí que es verdad que su padre era García Garavito y el bachiller Garavito. Su hermano era García Garavito y su hermana. Pero ¿por qué se le pone Juan de Sanabria? El primero solía llevar siempre el apellido del padre. No pierdan ustedes ahora en cuenta la nomenclatura o cómo nos nomenclan hoy con los apellidos. Primero el del padre, después el de la madre, que eso es una cosa del siglo XIX. En el siglo XVI la costumbre que había era que al primogénito se le ponía el nombre del abuelo paterno, García de León. Aquí le pusieron García Garavito al primero, que es su hermano mayor, y a él le ponen el nombre del abuelo materno, el padre de doña María de Vilela, Juan de Sanabria. Algunos lo conocen también como Juan de Sanabria Maldonado, por su abuela materna, Urraca Maldonado, pero Juan de Sanabria. ¿Por qué? Urraca, sí. Urraca. Hace poco descubrí la tumba de los dos, hace poco, la lauda sepulcral. ¿Por qué? Porque todo iba en comisión de la gerencia. El primero se quedaba con la parte paterna, el segundo con la parte materna, y si había más, iban a ver si los casaban bien, si no los casaban, dependiendo de muchas cosas. Bueno, entonces nos tenemos que caer en la cuenta esa, que tenemos que recuperar la idea de que San Pedro de Alcántara era paisano nuestro, pero no con un sentido chauvinista, no un sentido que es nuestro y para nadie más. ¿Qué va? Si San Pedro de Alcántara ha conservado el valor es porque lo hemos exportado. Que nosotros tal vez lo hayamos olvidado, vale, pero al haber salido de nuestra frontera se ha conservado. Si lo hubiéramos quedado nosotros aquí en casa, tal vez sí que se hubiera perdido la memoria, lo que Dios quiera, ahí tampoco me voy a meter a ser ningún futurólogo. Pero gracias a haber exportado, a haber salido San Pedro de Alcántara de las raíces de la península ibérica, de las raíces de estas fronteras nuestras, se ha conservado. Porque claro, que vayas a Polonia, que vayas a Hungría, que vayas a Rusia y te encuentres referencias a San Pedro de Alcántara, imágenes iconos de San Pedro de Alcántara, pues hermoso, ¿no? ¿Y eso por qué? Por la reforma de la descalcé franciscana. La reforma de la descalcé franciscana se propagó por todo el mundo. Era una reforma muy exigente. Pero claro, una reforma que caló mucho. Era una reforma en la cabeza y en los miembros, que es lo que pedía la Iglesia, en caput y in membris, ¿no? Entonces, como caló tanto, pues tuvo una implantación en todo el mundo muy fuerte. Muchos nobles, muchas personas que estaban pues llamadas lo dejaron todo y quisieron ingresar en esta gran reforma. ¿Por qué? Porque les ayudaba, es decir, porque era como lo diríamos ahora, es una reforma que transmitía mucha coherencia de vida. Es decir, que vivían lo que decían, no decían y no vivían. La coherencia de vida. Bueno, más adelante lo iremos viendo. Entonces, es verdad que es importante que recuperemos, que tengamos algún dato biográfico, que sepamos que es de nuestra... Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿dónde tomó hábito San Pedro de Alcántara? En Valencia de Alcántara, en un conventito muy chiquitito. Dios me dio la gracia de ser párroco también de allí, de San Pedro de los Majarretes,
Es un conventito muy chiquitito que se conserva, es hoy una hospedería, se come muy bien y los dueños son muy buenas personas, muy buenos cristianos además. Y si van y les dicen, nos ha recomendado Martín, posiblemente les hagan... No, les cobren más. No, son muy buena gente. José y Kini somos... y además conservan mucho la identidad de San Pedro de Alcántara en el Mesón San Pedro, se llama. Conservan el claustro, es más, el convento está muy dividido, se sabe más o menos dónde estaba la celda, pero San Pedro estuvo allí muy poco tiempo, pero toma allí hábito. ¿Por qué? Porque allí es donde se había implantado la reforma descalza del franciscanismo. Muchos preguntaban, ¿y por qué no toma hábito en Alcántara si había allí religiosos franciscanos? Porque San Pedro quería ser descalzo, no observante. La reforma o la rama del franciscanismo que había en Alcántara era la de la observancia, después la de la recolección o los recoletos, pero él quería ser descalzo. Y los descalzos estaban en Valencia de Alcántara y se va allí. Y es más que pues, es en ese famoso impasse de tiempo que le dice que quiere ingresar, pero como no cumplía la edad suficiente, pues él tiene que ir a pedir permiso al provincial para que le... Y es cuando pasa, no se sabe qué río, unos hablan del Salor, otros del Alagón, pero es uno de esos, los milagros que llaman del agua, ¿no?, que son muy raros entre los santos, ¿no?, que él atraviesa el río andando sobre el agua, ¿vale? Son muy pocos santos los que están agraciados con este milagro de andar sobre el agua. ¿Por qué? Dense cuenta que andar sobre el agua es un atributo divino. Jesús andaba sobre el agua y le dice San Pedro, ven acá, porque se lo manda Dios, y cuando duda se hunde. Es un atributo divino, andar sobre el agua. Entonces, son muy pocos santos los que tienen estos atributos, o por lo menos que lo han recogido en las crónicas. ¿Por qué nos ha llegado? Vamos a ver. ¿Cuáles son las primeras? ¿Quién es el primer cronista? Así saben decirme también. ¿Quién es el primer cronista de San Pedro de Alcántara? Santa Teresa de Jesús. Es la primera que nos habla de San Pedro de Alcántara, muy sucintamente, te da 4 notas, pero es la que lo centra. La que nos ha quedado las expresiones como raíces de árbol, nos ha quedado el semblante claro de San Pedro. Era de pocas palabras, pero de muy lindo entendimiento. Fíjense ustedes en qué pocas palabras nos dice que era muy inteligente, pero que no le gustaba hablar mucho. Es decir, Santa Teresa es que le capta la esencia de San Pedro de Alcántara, y San Pedro de Alcántara capta la esencia de Santa Teresa de Jesús, porque es la que le dio luz, que lo dice ella. Es el que me ha dado luz. Santa Teresa la tenían que tener a la pobrecita por todos lados acosada. No sabía qué hacer hasta que llega San Pedro, y ahora hay que decirlo así. Hasta que llega San Pedro, también hay otros muchos santos que le ayudan, pero el primer empujón que recibe Santa Teresa para salir de ese bache en el que se encontraba es el de San Pedro de Alcántara, que la empuja a seguir adelante. También es muy duro con ella, Yo les recomiendo que se lean la carta de la caridad que le tiene San Pedro a Santa Teresa de Jesús, que ya cuando estaba dando sus primeros vuelos, San Pedro le dice, no coja usted rentas, madre, no coja usted rentas, no funde usted con rentas. Y Santa Teresa dice, bueno, ¿cómo vamos a vivir sin renta? Las pobres monjas, a ver cómo viven, cómo dejan de vivir. Y San Pedro tiene una carta durísima a Santa Teresa de Jesús. Le llega a decir que las rentas son madrastras de la Iglesia. O algo así, no recuerdo, pero sí le utiliza palabras fortísimas para decirle... Después yo ya no sé, porque ahí en el Carmelo ya no me meto, pero San Pedro tiene unas palabras, es decir, que no es que le dijera a todo que sí. San Pedro al pan, pan, y al vino, vino. Es decir, si te tenía que decir lo que te tenía que decir, te lo decía. Y fíjense ustedes que por decir las cosas con claridad, que después, bueno, lo veremos si nos da tiempo, en el evangelizador, su confesionario estaba siempre lleno. Por cualquier sitio por donde pasaba, su confesionario estaba siempre lleno. Hay conversiones
de gente que estaba muy alejada y que vuelva a la iglesia por una confesión. Eso se ha dado también en muchos santos, ¿no? Por eso, pero también porque eran claros y no andaban con dobleces, ¿no? ¿Vale? Bueno. Pero las siguientes crónicas, y ya sea las vidas de San Pedro, esas vidas muchas veces tan dramáticas, vamos a llamarlas así, ya son muy tardías. La primera crónica, que se puede decir crónica, es la de Fray Juan de Santa María, ya del siglo XVII, 1615, cuando se está haciendo, o cuando se está promoviendo todo el proceso de canonización. Fray Ángel de Badajoz escribe una a finales del 16, manuscrita todavía, está en la Biblioteca Nacional de España. Se la pueden ustedes descargar, se lee bien, no hace falta tener paleografía, se lee muy bien y no es muy larga. Ese Fray Ángel de Badajoz también tiene una biografía, pero es manuscrita, es decir, no se ha conocido hasta hace poco. Pero sí que es verdad que la de Fray Juan de Santa María es la que más se conoce. Y ya Fray Juan de Santa María, San Pedro de Alcántara, antes de morir, prohíbe expresamente que se escriba nada de él. Porque parece ser que ya había algunos de sus discípulos que estaban tomando nota. Prohíbe que se escriba nada de él. Prohíbe que no se escriban sus vidas, ni nada, lo prohíbe. Pero bueno, parece ser que no le hacen caso. Pero sí que es verdad que las biografías que nos llegan ya son muy tardías. San Pedro muere en la década de los 60, en el 62 del 1562, y la primera biografía así que se recoge de las actas de los interrogatorios del proceso de canonización son de 1615, son muy tardías. Testigos de su vida quedan ya muy pocos. Es decir, ya muchas veces son referencias de lo que he oído, aunque todavía queda gente viva, pero son referencias que quedan. Entonces, ¿dónde se hizo hincapié? ¿Por qué? Porque era un valor en alza en aquel momento en la figura de San Pedro de Alcántara, por una cosa que se conocía en su penitencia. Entonces se ha ido marcando su penitencia siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y nos ha llegado a un San Pedro de Alcántara penitente. Un hombre adusto, un hombre frío, un hombre lejano, un hombre triste. Eso es lo que se nos ha llegado a San Pedro de Alcántara, que era un valor en alza en ese momento. Pero es verdad, hombre, ni era frío, ni era triste, ni era adusto, pero sí que era un hombre penitente. Pero solamente se ha marcado ese aspecto de la vida de San Pedro de Alcántara, su penitencia. Por eso es bueno que tengamos una visión mucho más amplia y que recojamos la gran variedad que tiene la vida de San Pedro de Alcántara, no solamente su penitencia, que es verdad. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico, y aquí se acordarán, las homilías en las novenas de San Pedro de Alcántara, es que lo recuerdo, y era verdad. Nos hablaban siempre de que se cosían las heridas de los pies con las agujas albarderas, unas agujas que eran así de gancho, y claro, la gente se estremecía, solamente ve cómo San Pedro se metía en las llagas de los pies, la aguja, pues claro, a mí eso siempre me ha quedado grabado, pero que era verdad, pero que no es lo único. No nos hablan pues de otras cosas que, bueno, si me da tiempo hablaré de la gran calidez humana que tenía San Pedro de Alcántara. Por eso, que nos hemos quedado solamente con un aspecto de San Pedro. Bueno, yo no sé, yo me estoy aquí liando a hablar y tú, ¿cuándo partimos? Sí, vamos, a las 7:30 pasadas un descanso. Ah, vale. ¿Y qué hora es? Las 7:05. Vale. Entonces, con don Rafael estuvimos hablando a ver pues cómo podíamos manifestar otra realidad de San Pedro de Alcántara. Entonces, bueno, pues otra realidad, San Pedro místico y evangelizador. Entonces, la primera parada vamos a hablar un poco de San Pedro místico, porque la mística, bueno, trata de los estados del alma que no pueden ser producidos por la industria humana, es decir, esos encuentros que se pueden tener con Dios, pero no dentro de la oración normal que podemos tener, no de esos momentos que podemos tener nosotros con Dios,
ni por el trato ordinario con Dios, dice la definición, eso no lo he querido poner, pero ni con el trato, sino que es un trato extraordinario que Dios concede. Dentro de la mística, pues siempre nos vienen, pues, bueno, vamos a ir para atrás, vamos a dejarlo ahí. Dentro de la mística, pues siempre nos acordamos, lo que nos viene pues son las revelaciones, los arrobamientos, las elevaciones. Vale, perfecto. Pero vamos primero a centrar un poco la mística. La mística podemos decir que, aunque no es una expresión muy cierta aquí, pero bueno, la mística es el complemento de la ascética. Vamos a decir que se complementan, no que complementen, sino que se complementan ambas. Pero ¿qué es la ascética? Bueno, les estoy poniendo una serie de figuras, por ejemplo, bueno, como les he dicho, esta es la que se encuentra en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Esto, bueno, pues ese momento que tiene Gregorio XVI, cuando lo beatifica, dice que se le represente, la representación más corriente de San Pedro tiene que ser como escritor y alumbrado o iluminado por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene que Gregorio XVI mandara que esta fuera su representación más común? Pues, y perdonen, pero voy a ser aquí muy chauvinista, fue por un acontecimiento que ocurrió en Alcántara, en la calle del Torrontero. Venía de aconsejar o de dirigir espiritualmente a unas beatas. Beatas eran mujeres que no tenían unos votos oficiales, pero sí que es verdad que se habían retirado, tenían votos privados, y venía pues de dirigirlas espiritualmente a las Báez. Eran unas hermanas y alguna otra más personas que se habían recogido en casa. Venía de aconsejarlas o de dirigirlas espiritualmente, y subiendo la calle del Torrontero hacia su casa, hacia la casa de su madre, hacia la casa luego donde vivía ya después con su madre, con los Barrantes, dice que se le vio rodeado de una gran claridad, de unas grandes luces, y una paloma circundándole y como hablándole al oído. Entonces, bueno, de ahí se ha unido después que él es escritor místico, porque, bueno, pues está iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, Gregorio XVI manda que se le pinte, o que se le represente, mejor dicho, y gran parte de la iconografía de San Pedro de Alcántara es esta, la de escritor místico, es decir, iluminado por el Espíritu Santo. Aquí, bueno, pues he querido, esta es la mística, el complemento de la ascética, la representación que le traigo es el momento hay otra después, me gusta más que esta, pero bueno, es la del momento de su tránsito, de la muerte de San Pedro de Alcántara, que, bueno, pues está siendo como iluminado, como anécdota solamente le cuento, que en el momento de la muerte le dice en la enfermería de San Pedro de Arenas de San Pedro, le dice al padre guardián de la enfermería, dice: padre, busque el peor hábito que tenga en la casa, porque es la costumbre, cuando fallece un franciscano, vestirse con el hábito más viejo, peor, para la mortaja, ¿no? Y le dice, parece que sé que le dice, pero padre, si el que tiene usted es el peor que hay, para que vean ustedes la pobreza de este hombre, que no, eso. Entonces es el tránsito, es el momento en el que en el momento de su muerte se le aparece la Santísima Trinidad. Se le aparece la Santísima Trinidad y también parece que el evangelista es San Juan. Bueno. San Pedro de Alcántara, místico. Ascética. La ascética es una cosa, no es cristiana solamente. Si tienen alguna pregunta, me corten, ustedes, que yo, ante todo, hombre, si quieren, yo sigo el esto que he traído, pero vamos, yo prefiero hablarles así más, no sé, como ustedes quieran. ¿Cómo quieren ustedes? ¿Sí? Vale. Entonces, la ascética no es propiamente cristiana. Ya en la antigua Grecia la ascética es una preparación del cuerpo. Los gladiadores, bueno, antes los jugadores de las Olimpiadas o los que participaban en las Olimpiadas, los soldados hacían esta ascética, era una preparación del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? También pues, dentro de la filosofía griega pues también se recoge. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Lo recibe como propio, pero lo hace cristiano. Entonces la ascética cristiana es el trabajo espiritual del cristiano para seguir el camino de Jesucristo mediante el esfuerzo personal y alcanzar la virtud siguiendo los consejos evangélicos. ¿Vale? Esto es el asceta. Es decir, una persona que se prepara.
a través de un trabajo, el trabajo espiritual, para seguir el camino de Jesucristo. Nosotros no nos preparamos para ir a los Juegos Olímpicos, ni para luchar en el circo de Roma, ni para correr una maratón. Nosotros nos preparamos espiritualmente. Ese es el asceta cristiano y ese es lo que fue San Pedro. San Pedro, más que místico, está catalogado más como asceta, sobre todo por la penitencia, para que ustedes vean hasta dónde nos ha llegado. Ha perdido, no es que haya perdido, pero sí que es verdad que se ha obviado un poco ese carácter místico de San Pedro para hacerlo más asceta, es decir, esa preparación, ese mortificarse, que ahora lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, hay que recuperar también esa doble vertiente que tuvo San Pedro de Alcántara. También ahora les explico por qué se ha podido perder un poco esa capacidad o esa vertiente suya más mística, ¿no? Entonces, el trabajo espiritual para seguir el camino de Jesucristo mediante el esfuerzo personal, auxiliado por la gracia, claro, y alcanzar la virtud siguiendo los consejos evangélicos. Eso también lo hacemos hoy, ¿no? Todos somos ascetas, si queremos, ¿no? Todos nos vamos haciendo pequeñas penitencias, pequeñas o grandes penitencias, según se lo permita el Padre Espiritual, o cada uno, bueno, con pequeñas privaciones que podemos tener, ¿no? Y seguir los consejos evangélicos, con que cumplamos los mandamientos y mejor las bienaventuranzas, pues mucho mejor, ¿verdad? Bien. Vuelvo a decirles, si me tienen que cortar, me corten, me digan, si ven que me confundo, digo, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, ustedes que yo acepto todo. Si lo puedo rebatir, si lo rebato, si no me callo y seguimos adelante. San Pedro de Alcántara, evangelizador, asceta. Les voy a poner, voy a intentar que para todas las referencias que hago de San Pedro de Alcántara, les voy a intentar mostrar un texto de San Pedro de Alcántara. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿cuál es la obra cumbre de San Pedro de Alcántara? Ahí está, don Juan José. Tratado de oración y meditación de San Pedro de Alcántara. Entonces, no es la única obra que tiene San Pedro de Alcántara. Al final, tengo un pequeño apartado, hablaremos de ello. Pero entonces, yo he ido entresacando algunos pequeños textos para que vean también la riqueza y la profundidad y la riqueza de la espiritualidad de San Pedro de Alcántara, ¿vale? Entonces, en esa vertiente asceta dice, mortifica en mí todo lo que desagrada a tus ojos y hazme hombre según tu corazón. Esa es la idea que tiene San Pedro de Alcántara. Es decir, porque él lo plasma en el Tratado de Oración y Meditación, también en las cartas, ¿vale? Bueno, te lo voy a desvelar. Entonces, él tiene ese pensamiento, tiene el pensamiento de mortificar, es decir, todo lo que desagrada a quién, que nos lo dice a tus ojos, es a Jesús, ¿no? Es decir, dale muerte en mí a todo aquello que desdice de ti. Porque si yo estoy hecho a tu imagen y semejanza, ¿cómo voy a tener en mí lo que tú no tienes? Si en ti está el sumo bien, lo que no se parezca a ti tiene que desaparecer en mí. Es decir, el pecado, las malas obras, los vicios. ¿Y cómo lo hace? Con el trabajo personal o el trabajo espiritual y siguiendo los mandamientos. La mortificación. Mortifica, mata en mí todo aquello que desdice de ti. Y hazme hombre según tu corazón. ¿Alguna pregunta? Estados extraordinarios. Dentro de la mística de San Pedro de Alcántara, la oración. Esta es lapidaria. Hay otra que a mí me gusta mucho, habla de la vihuela, que para hacer la oración hay que templar la vihuela, es muy bonita. La vihuela del alma. Dice, la oración es un soplo del Espíritu Santo. Es decir, para que vean ustedes también la vertiente mística que tiene. Es decir, que no es solamente, sino la profundidad que tiene. Es decir, esto no lo dice una persona que no reza, una persona que no tiene sus momentos de meditación, de oración, que no tiene ese encuentro místico con el Señor. Ojo, recuerden que no tenemos que buscar, los cristianos no tienen que buscar nunca
estos estados extraordinarios, ni arrobamientos, ni visiones, ni elevarse, no. Nosotros no podemos buscar eso. Eso nos lo da Dios si quiere, cuando quiere. Pero nosotros no podemos buscar nunca esos momentos. Son gracias que Dios concede, ¿vale? Entonces, ese momento de la oración en la que San Pedro de Alcántara dice la oración es un soplo del Espíritu Santo, es decir, son verdaderas revelaciones que Dios le hace. Bueno, la de antes, dense cuenta, fíjense cómo nos lo pintan. Es que más que atraer, es un cuadro precioso, es un cuadro precioso, pero más que atraer, es decir, verle esos pómulos tan marcados, esos ojos tan hundidos, es decir, pero es lo que estaba, es lo que marcaba en ese momento. Eso llamaba la atención, ¿vale? Entonces, pues nos lo presentan así, con esa, pronunciando mucho todas esas facciones de la penitencia de San Pedro. Bueno. Formas superiores de contemplación. Solamente decirles aquí lo que dice él: cuán vana es la gloria del mundo y cuán digna de menosprecio. Es decir, él se queda más con las cosas de Dios. Él, vamos a ver, siempre se ha dicho que San Pedro de Alcántara era rico. Bueno, no era pobre. Su padre era hidalgo. Ocupaba uno de los puestos de más representación, eran puestos temporales, pero ocupaba puestos que solamente eran para personas hidalgas, dentro del concejo de Alcántara. Fue alcalde ordinario, pero después él era bachiller en leyes, ocupaba puestos y entraba dentro, pues, del grupo de los regidores de la villa, en algunos momentos. ¿Que tenía posibles? Claro que sí. Hace poco en el Histórico Nacional me encontré algo de los bienes que dejaba. Encontré también donde está enterrado, que no se sabe. Bueno, ya ha desaparecido el lugar, pero sus restos, pues no sé dónde habrán ido a parar, pero el lugar donde estaba enterrado sí que es verdad que más o menos lo tengo ubicado. Y es verdad que San Pedro de Alcántara hubiera podido vivir muy desahogadamente de las rentas paternas y maternas. Pero él prefiere deshacerse de todo. Cuando ingresa en el franciscanismo, se deshace él. Al entrar ya se... Pero fíjense ustedes, su madre, doña María de Vilela, en el testamento, todavía le recuerda qué es lo que es suyo. Y dice, y lo de mi hijo, y ella no lo llama Fray Pedro de Alcántara, él se puso Fray Pedro de Alcántara, pero ella es amor de madre, claro. Él lo llama Fray Pedro de Sanabria. Dice, me lo van a quitar, no es mío, por el Sanabria, ¿no? Dice, Fray Pedro de Sanabria, que le corresponde esto y esto. Aunque él parece ser que renuncia, bueno, parece ser no, renuncia a todo, ¿no? Pero él sí que hubiera podido vivir de una manera muy desahogada, ocupando pues puestos de... Él, va a estudiar a Salamanca. No se sabe lo que estudió. Está muy poco tiempo. Estar en Salamanca para venirte con un bachiller, yo no sé si eran 4 años, y una licencia eran 6 años. No recuerdo bien. Él no llega a ningún grado académico. Pero a mí me da una intuición particular, después por otras cosas que se dicen a lo largo de su vida, que él fue a estudiar leyes como su padre. Además, pues como en los ayuntamientos, en los concejos hacían falta gente que supiera jurisprudencia, pues siempre estaban más relacionados, ¿no? Pero a mí la pista me la dio un pleito que tienen con el obispo de Plasencia. Miento, el obispo de Plasencia es el juez. Tiene un pleito con otros franciscanos que le reclaman un convento y él eleva, es decir, levanta un escrito de defensa. Parece ser que fue un gran escrito de defensa, y el obispo de Plasencia, de por sí que era amigo de San Pedro, bueno, tenía inclinación por San Pedro de Alcántara, pues, pero parece ser que era las crónicas dicen que fue un gran escrito, es decir, que estaba muy bien escrito, muy bien consolidado, por eso me da a mí la pista, y sobre todo también por otros datos que se dejan ver en las crónicas,
que él sabía de leyes, no ya por su padre, porque San Pedro tenía 7 años cuando fallece su padre, y el padrastro no era hidalgo, era de las personas más pudientes de Alcántara, pero no era letrado. Por eso digo que él tuvo lo poco que estudió, que fueron 2 años en Salamanca. Para mí que tuvo que estudiar leyes en Salamanca, pero digo que es una intuición mía, no está probado, no se sabe si estudió, algunos dicen que fue a estudiar teología, otros leyes, no se sabe, pero por las connotaciones que después dan su vida, pues yo me inclino por eso. Él se desprende de todo, él de su posición, de su vida, ingresa en los franciscanos y se desprende de todo. Por eso tiene estas formas superiores de contemplación, ¿no? Es decir, es capaz de dejar por este estado también místico, es capaz de dejarlo todo lo que hay detrás y tener esa entrega tan grande, ¿no? Y ese desprendimiento tan grande. A ver, que no les he dicho. Este cuadro a mí me gusta mucho. Si se dan cuenta, ya cambia totalmente. Cambia. Es un cuadro italiano. Los italianos le dan a San Pedro, los italianos le dan otro golpe. Los italianos son italianos, ¿no? Pero le dan otro golpe. Si se dan cuenta, no es un santo, no tiene tan marcadas sus facciones, hay una gloria mucho más. Nosotros hemos perdido un cuadro de San Pedro de Alcántara, de los pocos que tiene barba, se lo representan con barba. Estaba en un museo en Nueva York, lo había pintado Murillo. Solamente se conserva una fotografía en blanco y negro, pero ha desaparecido, no se sabe dónde ha ido a parar. Era un muy buen cuadro. Bueno, aquí en España hay muchos cuadros, está el de Tío Pelo, no recuerdo, que está en el Palacio de Aranjuez, que es precioso, que lo tengo por aquí. Pero este italiano es muy bonito, ¿por qué? Porque está pisando, si se dan cuenta, está pisando todos los pecados, está apartando todos los vicios y está contemplando la gloria. Es decir, pisa este mundo y mira al cielo. Por eso digo que la pintura italiana, las representaciones italianas de San Pedro, incluso las europeas, le dan otro gusto. Nosotros aquí en España, dense cuenta lo que era España también. Siglo XVI, Lutero divide la Iglesia, los reyes españoles cierran las fronteras a todas las influencias externas, es decir, y nosotros crecemos. Es decir, que sí que es verdad que hay influencias artísticas, pero nosotros tenemos una manera de pensar muy distinta a la que era la europea. Nosotros nos quedamos ahí un poquito más como dicen ahora, un poquito que nos retroalimentamos. Vale, vamos a dejarlo ahí. Los italianos pues son un poquito más, están más dentro de Europa, nosotros estamos más Entonces, bueno, las tendencias son diferentes, pero es otra manera de contemplar a San Pedro de Alcántara. Bueno, las revelaciones privadas. Pues la hermosura del cielo no se puede explicar con palabras, pues si aquí creo cosas hermosas, perdón, ahí me falta una tilde, ¿qué no allí? Es decir, si aquí creo cosas hermosas, ¿qué no allí? Este es el otro cuadro que les decía del tránsito de San Pedro de Alcántara, otra vez la muerte, también italiano. Fíjense ustedes las diferencias, el otro era precioso, ¿no? Pero más unas líneas, no tan este es más moderno, aquel era más antiguo, ¿no? Las revelaciones privadas, es decir, cómo nos habla cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene esos regalos que Dios te hace, esas visiones que Dios te hace, pues claro, todo lo que hay aquí, por muy hermoso que sea, pues claro, en comparación al cielo, o en comparación a lo que tú hayas podido contemplar, pues no es nada. Y lo que les decía, por ejemplo, pues aquí se ve a la Santísima Trinidad, a la Virgen y a San Juan Evangelista, que era un santo que le tenía especial devoción. Sí que es verdad que él tuvo premoniciones, tuvo avisos. No sé si antes... se me ha pasado. Vale. Mire, aquí en se me olvidó decirle que, por ejemplo, formas superiores de contemplación. Ahí, en las crónicas recogen
que él era un enamorado del Evangelio de San Juan. Y cuando escuchaba el Incarnatus, antes en la misa se recitaba siempre el Incarnatus, ¿no? Cuando se recitaba el Incarnatus es que se elevaba. Es que dicen que es que hasta volaba. Los frailes de los conventos donde estuvo, dice que cuando se entonaba, dice que se tenía que recoger enseguida en la celda porque es que entraba en unos estados de arrobamiento fortísimos. Es decir, de esa contemplación tan grande que tenía del misterio de Dios, ¿no? Pero es que dice que muchas veces que es que no, que lo veían como si por los pasillos de eso, como si fuera elevado, ¿no? Por eso les digo que es que pues no ven esas cosas, no se conocen de San Pedro. No hemos conocido que andaba descalzo, que las agujas albarderas, pero claro, cuando te encuentras que al Incarnatus es capaz de elevarse, o estando en misa, celebrando, porque tuviera lo mejor, del que más se habla de que más se elevaba y que estaba hasta ahora era ya San Juan de Cupertino, o San José de Cupertino, ¿no? O San Juan, sí, San José de Cupertino. Dice que se quedaba extasiado horas en misa, ¿no? Pues San Pedro de Alcántara también se elevaba y estaba, dicen que una vez le cronometraron, no sé cómo, pero bueno, dice que estuvo cerca de 3 horas elevado en ese momento, es decir, que no ven, eso no se conoce de San Pedro. Se conoce que se elevaba ante la cruz, pero en misa, es decir, también la relación a la Eucaristía tan fuerte, y otra cosa que tampoco se ha estudiado de San Pedro de Alcántara. Después, aquí en el que les decía, en las revelaciones privadas, hay un episodio. San Pedro tenía una relación muy fuerte, una gran amistad con uno de los obispos de Coria, que fue don Diego Enríquez de Almansa. Don Diego Enríquez de Almansa pertenecía a la nobleza castellana. No me acuerdo ahora el título que tenía su hermana, era marquesa de no sé. Bueno, el título lo había heredado el sobrino y una gran fortuna, pero en ese momento era en el que Carlos V y Felipe II habían cerrado las fronteras a toda comunicación con la Europa luterana. Y todo lo que pasaba incluso de Francia se pasaba por un gran tamiz para que no se contaminara la fe en España. Pero sí que es verdad que hubo ciertos núcleos, ciertos focos de protestantismo, si se puede decir protestantismo, de los que llamaron los famosos alumbrados. En España hubo en Valladolid, en Sevilla, por algunos puntos más. Incluso llegan a decir que también aquí en Extremadura, bueno, sí, aquí en Extremadura también hubo alumbrados o iluminados. Y un sobrino de don Diego Enríquez de Almansa cayó y era alumbrado. ¿Qué es lo que ocurría con esto? Que si no eras católico, apostólico y romano, si no estabas bautizado, si habías o profesabas una fe contraria a la de la Iglesia Católica, la fe de la Iglesia, la fe del Estado, bueno, pues ya saben ustedes, eras penitenciado por la Inquisición. ¿Qué le ocurría a él? Que él era marqués, era noble, no se le podía tratar por el mismo fuero, entraba dentro de y se lo avisó, le dijo, tenga usted cuidado porque sé lo que le va a pasar, si no se arrepiente usted o si no se reencamina por el camino de la fe verdadera. Dice, le puede pasar que le desaparezca todo. Es decir, que ahí tuvo aquí otra, pero bueno, solamente por decirle esto. Y en efecto, a los 2 o 3 meses lo prendió la Inquisición, como era noble no le pudieron ajusticiar, pero sí lo desposeyeron de sus títulos, le quitaron todos los mayorazgos que tenía y se los pasaron a otro. Pero él quedó en la cárcel. Es decir, que él tuvo, sí que es verdad que tuvo premoniciones, que tenía una relación muy fuerte con lo divino. Es decir, que no solamente la penitencia, no, es decir, su aspecto más místico también. Visiones. Bueno, por lo que les he dicho antes, la visión que les he enseñado en el cuadro. Antes, ¿cuál les he mostrado? Espérese. Sí, sí, la muerte ese. Vale. Visiones. La Santísima Trinidad al momento de morir. Pero es que, por ejemplo, ustedes saben que San Pedro de Alcántara no comía, ¿no? O comía muy poquito. Y lo que comía, pues, lo aguaba. Es decir, sí, le quitaba todo el sabor. Todo.
Y después, por ejemplo, si era alguna comida, también le echaba ceniza por cima, o arena. ¿Sí? Son penitencias del 16, no las saquemos de contexto. Entonces, ahí, no recuerdo ahora el pasaje bíblico, que dice que el Señor te dará de comer o algo así. Dice San Pedro de Alcántara, además, por testimonios, o el Señor te servirá a la mesa, por testimonios con Santa Teresa de Jesús en Ávila. Hay testimonios, es decir, no solamente que lo vieron gente ajena a los que estaban comiendo, cenando, que el mismo Jesús era el que servía la mesa y servía a San Pedro de Alcántara. Incluso los testimonios llegan a decir que le introducía la comida en la boca a San Pedro de Alcántara. Es decir, que son esas visiones, es decir, esa relación con la divinidad, esa relación era muy fuerte. Aquí pues tenemos les he querido traer pues esa cena de Santa Teresa, con Santa Teresa en Ávila, en casa de María Pérez. En casa de María Pérez. Y también otra vez pasó, otra vez porque no es la única vez, le pasó varias veces en casa del caballero Dávila. También le pasó. Vale. Jesús pues sirviendo a San Pedro de Alcántara, pero es que hay en otros cuadros, yo no sé si tengo alguna imagen, en el que le está introduciendo la comida en la boca. Pero es que son testimonios que hay, no es que lo haya dicho San Pedro de esto nunca dijo nada, ¿no? Sino testimonios de la canonización que se veían, ¿vale? Bien. Ninguno es mejor testigo de las obras de Dios que el que las sabe por experiencia, en esas visiones, ¿vale? Bueno, estados extraordinarios, unión mística. Esos esponsales con Cristo, esa unión mística, esa que no se puede explicar. Eso es una unión mística con Dios, ¿no? En la oración no faltará la presencia y compañía de Cristo, si tuvieres siempre memoria de sus dolores y trabajos. Es decir, ¿cómo nos podemos unir a esa compañía con Jesús si siempre recordamos en la memoria, siempre tenemos en la memoria los dolores y trabajos de Jesús por nosotros? ¿Vale? Bueno, pues aquí esta es otra pintura italiana que aunque se le ve ahí también extasiado, pero es diferente. Bueno. ¿Paramos? Unos minutitos, si quieres. No, creo que yo vamos a dejarlo porque ya viene ahora, pasamos al evangelizador. ¿Eso les parece bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vaya por Dios.